Bueno, pues sí, iniciamos, ya creo que se sigue sumando gente, ya vamos en 50 personas, pero estamos seguros que se va a sumar mucha más gente. Para nosotros es un placer, un honor y una enorme satisfacción tener a David Bueno. Les digo así, voy a tratar de hacerlo corto porque es largo, porque David tiene muchas cosas que ha hecho en su vida y voy a tratar de presentarlo. Es doctor en biología y profesor e investigador de la sección de genética biomédica y evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. Desde el 2019 es director de la Cátedra de Neuroeducación Universidad de Barcelona de Dufers, la primera en todo el mundo que se dedica exclusivamente a la temática de la neuroeducación. Su trayectoria profesional y académica está fundamentalmente radicada en Barcelona. Se centra en la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con el comportamiento humano, especialmente durante los procesos de aprendizaje. También ha sido investigador de la Universidad de Oxford y ha realizado estancias en the European Molecular Biology Laboratory de Heidelberg en Alemania, en la Universidad de Innsbruck también en Austria y en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Profesor universitario en el campo de la genética, la comunicación científica, la formación del profesorado y la neuroeducación. Ha publicado más de 60 artículos en revistas y publicaciones especializadas. Ha publicado más de 20 libros o 20 libros y ganó en el 2010 el Premio Europeo de Divulgación Científica Estudio General. En el 2018 también recibió el Premio Magisterio por su contribución en la neuroeducación. Además podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero voy a decir algo que no lo dice en su resumen, pero que yo lo sé, y como sabemos chismes podemos contarlos. David está preocupado en este momento, pero no es tan malo, David. David es harlista. Tiene una moto espectacular, le gusta muchísimo la motocicleta. Además, él viaja muchísimo dentro de España y fuera de España, pero en lo que puede se va y se mete viajes de 8 horas, 7 horas y todo esto en su Harley. Así que bueno, te dejo el espacio y los micrófonos, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un placer y muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, para mí es por la tarde, para vosotros debe ser a mediodía, ¿no? Alrededor de las 12, ¿no? Debe ser aquí donde están. Esta angustia se me está ya empezando a ir, porque esta semana ya podemos empezar a salir. Yo ya he podido ir ya a la facultad, por supuesto no en metro, sino en mi Harley, lo que ya ha sido pues una degradación de cortisol suficientemente importante. Bueno, a ver, yo os quería hablar no tanto sobre la importancia de qué es lo que transmitimos a nuestros alumnos, eso ya lo sabemos, ya se ha hablado muchísimo tiempo sobre, bueno, en qué edad, qué debemos o qué es más útil que les vayamos transmitiendo, sino sobre la importancia de cómo les transmitimos todos estos conocimientos. De hecho, para mí es más importante el cómo que no el qué. Es mucho más importante que nos fijemos en cómo transmitimos conocimientos que no qué conocimientos transmitimos. Porque estos qués, estos conocimientos, si no se dan un año, se van a dar al año siguiente. Y lo importante es que al final se tenga pues, un conjunto suficiente como para moverse en el mundo actual. Pero lo que sí después cuesta mucho de incorporar es el cómo. El qué lo podemos incorporar siempre. Yo aprendí a hablar inglés cuando era adolescente. Y no es que lo hable demasiado bien, pero lo aprendí sin ningún problema. ¿Podría haberlo aprendido a los 4 años? Sí, podría. Pero bueno, lo aprendí a los 15 y ya está. Lo importante es que sin un cómo que no me hubiese estimulado a continuar aprendiendo a lo largo de mi vida, cuando a los 15 pensé que quería irme tarde o temprano al extranjero, pues ya no hubiese tenido la motivación o no hubiese tenido la voluntad o
la resiliencia, porque cuesta mucho más aprender con 15 años que no con 4 años un idioma, para poner en marcha pues, estos engranajes mentales que nos permiten ir creciendo. Claro, lo primero por eso, yo soy biólogo de formación, así que de formación y de deformación, ambas cosas. Así que lo primero yo siempre lo filtro todo bastante desde la perspectiva biológica y evolutiva, puesto que tenemos un cerebro que viene, bueno, pues de un pasado evolutivo de hace centenares de miles de años que ha ido cambiando, se ha ido adaptando al entorno. Claro, la primera pregunta es, ¿aprender es algo que debemos aprender? Valga la redundancia, ¿debemos aprender a aprender? ¿O aprender es un instinto biológico? Yo para mí esta es una pregunta ya para empezar muy importante. Si tenemos que aprender a aprender, tenemos que diseñar unas estrategias de un tipo determinado. Si aprender es un instinto biológico, entonces lo que debemos hacer es conservar ese instinto. No enseñar cómo se debe aprender, sino generar un ambiente que permita conservar este instinto de aprendizaje tanto tiempo como sea posible y con toda la intensidad en que sea posible. La respuesta ya la sabéis. Aprender es un instinto. Aprendemos como especie biológica, aprendemos por instinto. Todas las especies biológicas tienen algunas adaptaciones que son muy, muy importantes para que sobrevivan en su entorno. El entorno que sea, da igual. Nosotros como especie biológica, y ya me perdonaréis un momento por lo que voy a decir, pero somos bastante endebles, somos un poco fuertes. No tenemos ni uñas para arañar, ni colmillos potentes para morder, ni brazos suficientemente fuertes para trepar a un árbol, ni piernas suficientemente veloces para huir de un depredador. En la naturaleza, solo con nuestro físico, no sobreviviríamos, seguro. ¿Por qué sobrevivimos? Porque nuestra adaptación es aprender. Aprendemos de nuestro entorno, aprendemos del entorno inmediato y aprendemos durante toda la vida. Todos los mamíferos tienen este instinto. Todos aprenden mientras son crías. Cuando llegan a la subadultez, justo antes de convertirse en adultos, pierden esta capacidad de aprendizaje. Y la que tienen cuando son crías es mucho menor comparada con la que tenemos nosotros. Así que nuestra principal estrategia biológica de supervivencia es aprender. Por lo que en principio aprender debería ser algo que nos saliese solo, que nosotros mismos buscásemos durante toda nuestra vida. Y de hecho, si la educación fluye por unos cursos adecuados, ya lo sabéis, una persona quiere aprender, siente placer por aprender durante toda su vida. El problema es, ¿y esas personas que pierden este placer por aprender cuando se van haciendo mayores? Normalmente cuando llegan a la pubertad, a la adolescencia, hay personas que pierden este placer por aprender porque lo han perdido. Y la respuesta vuelve a ser el cómo. Cómo se les ha estado formando hasta ese momento. No qué se les ha dado, sino cómo. Este cómo es lo que puede, bueno, desactivar este placer que deberíamos notar por aprender. Y fijaros que digo placer por aprender. Se ha visto que cualquier actividad biológica que sea imprescindible para la supervivencia, nuestro cerebro la recompensa con sensaciones de placer. Comer. Comer nos da placer. ¿Por qué? Porque si no comiésemos, nos moriríamos de hambre. Así que comer es imprescindible. Y por eso comer nos genera una cierta sensación de placer. Aparearnos. Si no nos apareásemos, no tendríamos descendientes y la especie se extinguiría. Por eso la reproducción va asociada a placer. Pues bien, aprender va asociado a placer. Y eso se ha visto, por ejemplo,
en niños pequeños, en niños y niñas, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a aprender sus primeras palabras, cada vez que aprenden una palabra y ven que su entorno inmediato reconoce esa palabra, se genera dentro de su cerebro una descarga de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa. Es el placer eufórico, es ese placer de ¡viva, qué bien, eureka! Hay otros neurotransmisores que gestionan otros tipos de placer más suave, como las endorfinas, que es ese placer de, oh, qué bien que estoy, voy a echarme una siesta, ¿vale? La dopamina es un placer mucho más activo, mucho más proactivo. Pues bien, cuando un niño aprende una palabra y ve que su entorno la entiende, se produce una descarga de dopamina tan impresionante que eso le motiva a aprender la siguiente palabra. Por eso a veces tardan mucho en aprender la primera palabra. Y después cuando aprenden una y ven que su entorno la reconoce, a veces tardan días en aprender otra. Pero cuando se dan cuenta que cuando aprenden otra, se vuelve a producir esa descarga de placer, y después otra y otra, terminan aprendiendo más de media docena de palabras cada día. Simplemente se convierten, y perdonad otra vez por la expresión que voy a usar, pero se convierten en auténticos yonkis del aprendizaje, drogadictos del aprendizaje. Porque resulta que todas las adicciones, si son adictivas, es precisamente porque usan la dopamina para estimular el cerebro. Pues bien, aprender es como una adicción. Y eso sucede de forma instintiva. A esas edades, a los 9, 10, 12 meses que empiezan a aprender a hablar, todavía no razonan, no racionalizan todos estos procesos. Así que es un simple instinto. Un instinto, repito, que produce placer, y es el placer que deberíamos conservar, deberíamos favorecer que se conservase durante toda su formación, para que después, cuando sean adultos, sigan manteniendo estas ganas de continuar progresando, de continuar aprendiendo, de adaptarse a su entorno a través pues, de sus capacidades mentales. Aprenden, repito, por instinto. Y se ha visto que aprenden de algunas maneras que normalmente hemos asociado a los adultos o como mínimo a los adolescentes. Por ejemplo, se ha visto que los niños en la etapa preverbal, antes de empezar a hablar, cuando digo niños me refiero a niños y niñas, todos, no hay diferencias. En la etapa preverbal, usan el método científico como estrategia de aprendizaje. Método científico que después introducimos en las escuelas cuando llegan a secundaria y que a veces nos cuesta horrores que terminen de entender exactamente por qué hay que hacer réplicas, por qué hay que controlar las variables, etcétera, etcétera. Pues bueno, en la etapa preverbal lo usamos de forma instintiva. Hay un experimento fácil. Simplemente es tener un niño o una niña de 6, 7 meses jugando en el suelo con sus juguetes. Pasamos por su lado sin fijarnos, como si eso no fuese con él o con ella. Dejamos un objeto que no hayan visto nunca cerca, no exactamente a su lado, sino más o menos cerca, y seguimos nuestro camino. Tan pronto detectan que hay un objeto nuevo, dejan lo que están haciendo, por muy divertido que fuese, y van a observar qué es. Eso es lo que hacemos los científicos. Cuando vemos algo nuevo, algo que no esperábamos, algo que no pensábamos, lo que hacemos es indagar qué es, para qué nos puede servir eso nuevo que no habíamos visto nunca. Se acercan, lo primero que hacen es valorar sus cualidades. Lo cogen, lo sujetan, es decir, miran si pesa mucho, si pesa poco. Con el tacto, es rugoso, es liso, es blando, es duro. Lo huelen, lo chupan. Los científicos no chupamos las cosas nuevas que descubrimos, por si acaso, pero los niños sí que lo hacen. Bueno, a través de los sentidos están incorporando todas las informaciones posibles sobre ese objeto.
Y cuando ya más o menos conocen todos estos aspectos físicos, entonces empiezan a ensayar para qué sirve. Lo golpean, lo hacen rodar. Bueno, experimentan. Experimentan primero si rueda, por ejemplo, si da vueltas, después si se cae, después, y cada vez van cambiando una cosa detrás de otra, que es lo que hacemos en el método científico, que es ir cambiando una variable detrás de otra, no todas a la vez, sino no podemos deducir nada, pues ellos lo hacen espontáneamente. Un poco más elaborado, por ejemplo, hay otro trabajo que se hizo hace algunos años en el que se les dio dos bolas que por el efecto fotoeléctrico, cuando se ponen encima de una placa de metal, brillan. Les dieron las bolas por separado, las dos bolas juntas bien pegadas con pegamento para que no las pudiesen separar, y las dos bolas juntas pero con un simple encaje que podían unir y desunir. Cuando vieron que las bolas solas brillaban, cogieron las dos y las pusieron encima. También brillaban. Entonces, ¿qué hicieron? Espontáneamente, todos además, es las que se podían separar, las separaron para ver si cada bola por separado seguía brillando o no. Eso es el método reduccionista. Diseccionamos aquello que tenemos para ver si los elementos por separado mantienen las propiedades de su conjunto o no. Y las que no se podían separar, ¿qué hicieron? Pues sujetar una y hacer que solo una de las dos tocase a la base y después girarlo, cambiar una variable para ver si tocaba solo la otra, si también brillaban o no brillaban. Método científico. Aprenden del entorno y, lo que también es muy importante, ¿para qué aprenden? Aprenden para poderse anticipar al futuro. Vivimos en un mundo dinámico, cambiante e incierto. No sabemos nunca qué va a pasar. Si por Navidades, cuando estaba yo comiendo el pavo con mi familia, bueno, aquí comemos pollo por Navidades, pero es lo mismo, ¿no? Me hubiesen dicho que me iba a pasar más de 2 meses encerrado en casa y hubiese dicho, ¿qué va? Dando clases por internet. Diría, no, si la universidad donde yo trabajo es 100% presencial. Pues no, pues el futuro es incierto. Pues aprenden para poderse anticipar a ese futuro. Anticipar un objeto nuevo. A lo mejor nunca me hará ningún uso. Bueno, a lo mejor nunca más me lo volveré a encontrar. Bueno, pero ¿y si me lo vuelvo a encontrar? ¿Y si algún día me hace falta? ¿Y si descubro algo que puede ser una oportunidad para, bueno, a lo mejor ni siquiera sé para qué, pero todo ese aprendizaje lo almacenamos y si algún día me hace falta, pues ya lo tendré. Ya sabré que hay unas bolas que emiten luz o que es igual lo que hayan aprendido. Así que es muy importante aprender del entorno, pero siempre pensando en esta anticipación de futuro. Aprender porque sí. A ver, ¿se puede aprender? Sí, claro. Todos nos hemos aprendido listas de nombres, de ríos, de montañas, de países, de capitales, porque sí, porque tocaba, porque había un examen y al día siguiente la mayoría se han olvidado rapidísimamente, en 24 horas se olvida, porque no hay un proceso de anticipación. ¿Y eso para qué me puede servir en el futuro? Así que hay que incorporar este segundo proceso. Decía, usan el método científico de forma espontánea y también usan razonamientos filosóficos. En la etapa preverbal, antes de empezar a hablar, ya usan razonamientos filosóficos que después, también cuando llegan a la adolescencia, en los institutos, van a tener los profesores que enseñarles y también a veces, bueno, pues cuesta un poco que entiendan esos tipos de razonamientos. Esto se ha demostrado, el experimento es muy divertido, se demostró hace unos pocos años. Se demostró con un razonamiento filosófico que es bastante simple, pero para los niños pequeños, estoy hablando de 9-10 meses de edad, pues no es tan simple como parece.
Es un razonamiento que se llama el silogismo disyuntivo. El nombre es raro, los filósofos como los científicos les gusta poner nombres raros a las cosas, ¿no? Pero es muy simple. El silogismo disyuntivo consiste en, si yo tengo dos opciones, sé que una es cierta y otra es falsa, pero no puedo demostrar cuál es la cierta, tengo suficiente con demostrar cuál es la falsa, porque por exclusión la que me quede sea la correcta. Es un razonamiento que nos permite aprender del entorno cuando tengo dos opciones para anticiparnos y en el futuro cuál será la opción cierta, cuál será la que voy a tener que seguir. ¿Vale? Esto se demostró también de una forma muy simple, con un teatro de marionetas. Les sentaron en el suelo, les pusieron dos marionetas. Una era un dinosaurio y la otra era una flor. Claramente diferentes. Pero todas, tanto el dinosaurio como la flor, tenían un mismo penacho encima. Un penacho de plumas. El dinosaurio encima de la cabeza y la flor encima del pétalo más alto. Y el penacho era idéntico. Salían las dos marionetas, interactuaban entre ellas, jugaban. En un momento dado, subía un telón y tapaba el dinosaurio, la flor daba 4 vueltas más y se iba. ¿Cuál es la marioneta que está tapada por el telón? Un telón que la tapaba todo el dinosaurio, excepto el penacho, que los niños podían seguir viendo para que viesen que detrás estaba una marioneta. ¿Qué marioneta está? Claro, ellos no ven cuál de las dos es, pero por silogismo disyuntivo no puede ser la flor, porque han visto que la flor seguía dando vueltas y se iba. Así que por exclusión que queda el dinosaurio. Bajaron el telón, vieron el dinosaurio y lo habían acertado. ¿Cómo sabemos que lo acertaron? Muy fácil. Cuando una cosa nos sorprende, se nos dilatan las pupilas de los ojos para captar más información. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no he podido anticipar correctamente? ¿Dónde está el origen de la sorpresa? Pues bien, a ninguno de los niños se le dilataron las pupilas lo más mínimo. Y además, cuando algo nos sorprende, también estamos mucho más rato fijándonos, mirando el origen de la sorpresa, también para entender qué es lo que ha pasado. Pues rápidamente cambiaron el foco de atención. Habían deducido que era el dinosaurio. Bueno, ahora hace falta hacer el contraexperimento. En ciencia siempre hay que hacer un control. ¿Cuál es el control? Pues exactamente igual. Las dos marionetas, se tapa el dinosaurio, la flor da 4 vueltas más y se va, y sin que los niños se den cuenta, sacan el dinosaurio, conservan el penacho para que los niños no se den cuenta, sacan el dinosaurio y pegan una flor debajo. Es decir, les engañan. Cuando bajan el telón, esperaban ver el dinosaurio y vieron la flor. A todos se les dilataron las pupilas enormemente y se quedaron minutos, que para un niño de 10 meses es mucho tiempo, minutos mirando fijamente ese objeto porque no se habían anticipado correctamente. El problema es este. ¿Por qué no habían anticipado lo que podía pasar? ¿Por qué el aprendizaje que habían hecho no les había servido para anticipar? Claro, no les había servido porque los investigadores habían hecho trampa, ¿vale? Pero eso nos demuestra, primero, que usan estos tipos de razonamientos y segundo, que lo importante es aprender para anticiparse al futuro. Nos tenemos que anticipar, aprenden para anticiparse, porque el futuro es dinámico, es cambiante, es incierto. Hay dos maneras radicalmente opuestas de responder ante una novedad. Los cambios, las incertidumbres, lo que hacen es aportar novedades a nuestra vida. Hay dos maneras radicalmente diferentes de responder ante una novedad. Nadie está anclado en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio.
pero hay gente que está mucho más sesgada hacia un extremo o hacia otro. ¿Cuáles son estos dos extremos? Hay personas que ante una novedad tienden a responder con miedo. Uy, ¿qué es esto? Puede ser una amenaza. Mejor me aparto por si acaso. Claro, personas que no van a ser transformadoras, que no van a querer cambiar, que les va a costar mucho más aprender, porque aprender es enfrentarte a novedades. Para cambiar, tienes que no solo aceptar novedades, sino incorporar tú mismo novedades. Tanto personas mucho menos proactivas con su propia vida. El otro extremo. Hay personas que, ante una novedad, tienden a responder con curiosidad. ¿Y esto qué es? Es una amenaza, mejor me aparto. Por eso nadie está en un extremo. Tener ese miedo por precaución es útil para sobrevivir. Es una amenaza, me aparto. Es una oportunidad, lo examino, miro qué es, indago, investigo, lo incorporo a mi vida, a mi trabajo, a mi manera de ser, depende de que sea esa novedad. Personas mucho más proactivas, capaces de transformarse cuando hace falta, capaces de cambiar. Incluso personas que cuando no hay novedades, las generan. Porque precisamente la curiosidad es uno de estos procesos mentales que también generan placer. El miedo genera sensación de incomodidad. Tenemos placer cuando hemos huido de una amenaza y nos hemos salvado, ¿vale? Pero el miedo por sí mismo es incómodo. La curiosidad no es jamás incómoda. Genera motivación, genera una predisposición muy grande para avanzar, para progresar, para examinar qué es eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo podemos favorecer que nuestros alumnos se sesguen más hacia la curiosidad que no hacia el miedo? Volvemos a lo mismo, es el cómo. ¿Cómo transmitimos los conocimientos? Todavía no he dicho cómo, me lo reservo para los últimos 20 minutos, pero fijaros que en esta escala, entre el miedo y la curiosidad, aquí el qué no interviene. Da igual que hayan aprendido a leer antes o un poco más tarde, que hayan aprendido a sumar antes o un poco más tarde. Es el cómo han aprendido a sumar, el cómo han aprendido a leer, el cómo han aprendido, da igual, lo que sea, si se ha hecho potenciando su curiosidad o se ha hecho imponiéndolo a través, no digo del miedo, pero sí de un cierto temor. Temor al ridículo, temor al fracaso, temor a qué dirán, temor a lo que sea. Claro, llegados a este punto, hay una pregunta que es seguro que todos los que nos dedicamos a la educación y que además vivimos intensamente el mundo de la educación, nos hemos hecho muchísimas veces, pero creo que es importante tenerla clara. Y es, ¿para qué tiene que servir la educación? No es una pregunta fácil de responder, no lo es. No lo es porque puede tener, primero, muchas respuestas diferentes. ¿Para qué queremos que sirva? Pero la respuesta es importantísima, porque según la respuesta que demos, la estrategia pedagógica, el cómo en el fondo es la estrategia pedagógica, la estrategia deberá ser una o deberá ser otra. Pero la respuesta a esta pregunta no es fija. La respuesta a esta pregunta, ¿para qué tiene que servir la educación?, no la da ni la neurociencia, por supuesto, ni la pedagogía. La respuesta a esta pregunta es una respuesta con una carga ideológica muy importante. Y es algo que tenemos que asumir. La educación tiene siempre carga ideológica. Si alguien nos vende lo contrario, que hay un sistema educativo que no es ideológico, nos está mintiendo, porque según cómo transmitamos los conocimientos, estaremos sesgando hacia un sitio o hacia otro. Y ahí hay ideología siempre detrás. Claro, ¿para qué puede servir la educación? Puede servir para formar profesionales con muchos conocimientos, muy competentes, muy competitivos,
que compitan entre ellos y que uno de sus máximos objetivos vitales sea sobresalir dentro de su campo profesional. Sí, claro, la educación puede servir para eso. Y hay sistemas educativos que favorecen, lo estoy simplificando, no hay ningún sistema educativo que solo haga una cosa, pero sí hay sistemas que favorecen este tipo de objetivos. ¿Qué estrategias pedagógicas? Bueno, pues el trabajo tan individual e individualista como sea posible, porque vamos a tener que competir todos con todos, con muchas pruebas selectivas muy duras para que solo progresen aquellos que se adaptan a este sistema educativo. Y los que no se adaptan, pues los apartamos, que hagan otras cosas, que se adaptarían muy bien a otro sistema, a este no, pero a otro sí, pero es igual, como tenemos este, o se adaptan o los apartamos. ¿Para qué puede servir también la educación? Pues, por ejemplo, para formar personas que se integren en su entorno, que se sientan partícipes de su ambiente social, pero que no se perciban a sí mismos como personas transformadoras, como personas proactivas, como personas capaces de gestionar, de decidir sobre su propio entorno. Personas, por decirlo de alguna forma un poco radical, personas que sean crédulas y sumisas, que acepten las cosas tal como son, mejor no cambiemos nada, que todo puede ser siempre peor, así que dejémoslo todo como está. Personas que no serán transformadoras, personas que ante un problema preferirán que otro lo solucione, no yo, porque yo no sé qué voy a hacer muy bien. Bueno, hay sistemas también educativos que, entre otros aspectos, priorizan también esto. Básicamente sistemas en países que son autoritarios y que aprovechan la educación para que nadie cambie, para que su estructura social, la que sea, se mantenga tan inalterada como sea posible. ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden usar? Pues limitando al máximo la reflexividad, la discusión, la crítica dentro de las aulas. Las cosas se aprenden porque sí, porque lo dice el profesor, que es una autoridad. Y el día del examen, prueba, control, el nombre es igual. Hagamos que nos lo repitan con las mismas palabras que lo dijimos nosotros, para que no hayan pensado, y si no, ya no sirve. Limitemos, por ejemplo, las artes, la música, el conocimiento de tu propio cuerpo, especialmente la psicomotricidad, el deporte, el teatro, especialmente los primeros cursos, infantil, se hace mucho. Después en primaria hay muchos sistemas educativos donde esto se va dejando de hacer porque hay que hacer cosas mucho más importantes, en teoría. Bueno, pues resulta que las artes, la música, todo lo que es la psicomotricidad, el teatro, todo esto es lo que potencia más la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de hacer conexiones nuevas durante el resto de nuestra vida. Y esto, cuando más influencia tiene, es en estos primeros años. No discutiré jamás con nadie si esta primera infancia significa 8, 9, 10 o 11 años, porque no lo sé. Pero es igual. No es tanto fijar un límite, una edad, porque cada uno además madura a su propio ritmo, sino tener presente que si limitamos esto, estamos limitando plasticidad neuronal, estamos limitando flexibilidad cognitiva, que es lo que después va a ser más útil para poder, ser creativos, generar nuevas ideas, enfrentarnos a las novedades con curiosidad o con una cierta curiosidad, no con miedo. También sigo en este objetivo que podría ser hacer una sociedad que no cambie de personas crédulas. Limitemos también, por ejemplo, la ciencia en los estudiantes ya de bachillerato que hacen carreras o que hacen estudios más de tipo humanístico o artístico, y limitemos las humanidades, limitemos las artes a los estudiantes que se decantan más hacia estudios de ciencias. Porque el cerebro es global, el cerebro lo necesita todo. Después ya hará falta especializarse, por supuesto,
Pero mientras uno se está formando en general, cuantas más inputs diferentes reciba, más plasticidad conseguirá. Más plasticidad que después va a usar para lo que sea. Da igual para qué lo use. Pero si no tenemos, si no les damos esta plasticidad, no la van a poder usar. Es más, ya sabéis que todo aquello que aprendemos queda fijado en el cerebro en patrones de conexiones neuronales. Neuronas que se van conectando y que a través de estas conexiones fijan todos nuestros aprendizajes. Pues bien, se ha visto que cuanto más amplias son las conexiones que mantienen un aprendizaje, cuantas más zonas diferentes del cerebro conectan, mejor lo recordamos, pero sobre todo, con más eficiencia vamos a poderlo usar posteriormente. Eso significa que aprender matemáticas solo a través de las matemáticas, del razonamiento lógico y matemático, ¿se puede aprender? Sí, claro, por supuesto. Pero si incorporamos otros elementos artísticos, musicales, simplemente se están conectando más zonas del cerebro, lo que permite que esos aprendizajes sean más eficientes posteriormente. Yo puedo aprender biología, el último curso de bachillerato, haciendo solo biología. Digo biología porque es mi campo, ¿eh? Imaginaros la asignatura que vosotros queráis. Pero yo dentro de mis clases de biología puedo incorporar también, por ejemplo, algo de arte. Hay muchos cuadros naturalistas. Dalí pintaba el ADN. ¿Por qué no incorporo pequeñas pinceladas de arte que les estimulen otras zonas del cerebro que aprenderán más? No, aprenderán mejor, sin duda. Y aquí viene otra distinción y es que debemos priorizar cantidad de conocimiento, que sepan muchos nombres, muchas fórmulas, fórmulas o calidad del conocimiento. Es decir, que aquello que sepan, después lo vayan a usar y lo vayan a usar bien. ¿Vale? Por lo tanto, es conservar todos estos aspectos. Decía, ¿para qué tenemos que usar la educación o qué objetivo debemos perseguir? Formar profesionales, formar personas crédulas. Claro, para mí, y es ideológico, pasa que todo mi trabajo lo baso en esta premisa. Para mí la educación debe servir para formar personas capaces de crecer en dignidad. Dignidad es de esas palabras, no crecer con dignidad, también por supuesto, pero crecer en dignidad, que sean capaces de ampliarla por sí mismos. Claro, dignidad es de esas palabras que lo significan todo o no significan nada, según cómo la definamos. Para empezar, para mí incorpora aspectos profesionalizadores. Primero, objetivo que decía, formar profesionales muy competentes, muy competitivos. Bueno, eso por sí mismo para mí no sirve de nada, pero debe haber una formación, una capacitación profesional dentro de la educación. ¿Cuántas horas nos pasamos en el trabajo cada día? 8, 10, 12, los que además nos apasiona nuestro trabajo. Así que el trabajo forma una parte para mí muy importante de la dignidad humana. Debe estar presente, pero no como un objetivo terminal. Es un aspecto más junto con otros muchos. Los aspectos socializadores, el segundo objetivo que decía, por supuesto deben estar ahí. Somos una especie social, vivimos en sociedad, no sobreviviríamos aisladamente. Con toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, hemos visto que sin el apoyo social las cosas no irían precisamente bien. A lo mejor no es que vayan muy bien, ¿no? Pero todavía irían peor, digámoslo así. Pues eso debe estar presente, pero no como sujetos pasivos, sino como individuos proactivos, transformadores, capaces de analizarse, de autoanalizarse, de ver dónde queremos ir y tener los recursos mentales, la motivación, el esfuerzo, la resiliencia necesarios para continuar avanzando, aunque no siempre nos hagan las cosas bien. ¿Vale? Además, para mí, la dignidad esta que digo incluye
el respeto por las diferencias, porque todos somos diferentes. Ya sé que es un tópico muy típico, pero es que es absolutamente real. Somos diferentes no desde el nacimiento, somos diferentes desde la concepción. Yo soy genetista de formación y no puedo nunca evitar hablar de genes en ninguna de mis charlas, así que os ha tocado 3 minutitos de genética. En el momento de la concepción se juntaron la mitad de genes de nuestra madre con la mitad de genes de nuestro padre. Y eso formó una combinación genética que estadísticamente es única e inédita. No ha habido dos iguales ni habrá dos iguales, excepto los gemelos, que por definición sí son genéticamente idénticos, ¿no? Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes, que es lo que hace que no haya dos personas iguales. Y ahora aquí estoy viendo a través de la pantalla 3 por 4, 12 y 3 más, pues 15 personas, o 16 ahora. Sé que hay muchas más mirándome, pero yo solo veo 16 en la pantallita y todos somos diferentes. El color del cabello, la forma de la cara, todos somos diferentes porque tenemos distintas variantes genéticas. Tenemos unos 8.000 genes, 8.000, que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro, que funcionan para que se forme, para que trabaje, para que las neuronas se conecten, etcétera, etcétera. Y estos genes también tienen variantes, que hacen que haya personas con más predisposición, y la palabra es muy importante, no es con más determinismo, no es determinista, es solo una predisposición, una facilidad algo mayor o algo menor para cualquier aspecto de nuestra vida mental, de nuestras capacidades cognitivas. Hay personas con una cierta capacidad mayor genética de concepción hacia la creatividad o hacia la empatía o hacia la capacidad para establecer relaciones sociales o hacia la inteligencia o hacia, da igual, cualquier aspecto que os podáis imaginar. Para todos se ha encontrado una cierta base genética que influye y da una mayor o menor predisposición. Como nadie ha elegido sus propios genes, ni nadie elige los genes que pasa a sus hijos, pues para mí es el respeto, porque las diferencias están ahí y lo sabemos. A ver, dentro de un aula, no sé, con 25 alumnos, siempre, yo justo acabo de terminar mi docencia a un grupo de análisis genético del grado de biotecnología de mi facultad. Ayer hicieron el examen, precisamente. Este año he tenido 77 alumnos, a la que llevo 10 días de clase. 10 días, son 4 clases de 1 hora. Ya veo los 5 o 6 alumnos que yo sé que cuando terminemos la asignatura van a saber más genética que yo. No sabrán más conceptos, porque yo tengo, pues claro, muchos más años estudiando, pero serán más ágiles mentalmente resolviendo los problemas de genética. Eso es fantástico. Encontrarte alumnos que sabes que en pocos meses te van a superar es fantástico. Y también ves a aquellos y eso que todos están en una carrera universitaria con una nota de acceso bastante elevada, de las más elevadas que hay. Y ves a aquellos que dices, uy, 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 ¿cómo vamos a sudar para que consigan aprobar a la primera? Los 8 años que hace que doy esta asignatura siempre me han aprobado todos a la primera o en una reevaluación que hacemos unas semanas después por si acaso, ¿vale? Bueno, hay diferencias, están ahí. ¿Qué es lo importante? Bueno, como no podemos hacer nada con las diferencias porque son genéticas, ahora viene lo que es importante y es, a través de la educación, podemos hacer que todos, tanto los que parten de un nivel más alto de lo que sea, como los que están en un nivel más bajo, todos puedan continuar creciendo. Si el primer día de clase yo me dedico solo al top 10 de mi grupo para que progresen mucho, los demás suspenderán todos. Si yo me dedico mucho a los que sé que les va a costar para que consigan aprobar y me olvido de los demás, se aburrirán solemnemente en mis clases porque voy a estar un nivel muy por debajo de sus capacidades.
Lo importante que es gestionarlo para que todos se sientan estimulados, nadie se sienta sobrepasado y nadie se sienta aburrido por lo que estamos haciendo. Es la última parte de este objetivo para la educación, es darles a todos lo máximo posible para que sigan creciendo. Y lo máximo posible que es darles las estrategias, darles la motivación, darles el refuerzo positivo, no solo para que aprendan, sino para que se sientan recompensados, para que sientan ese placer del que hablaba al principio en los aprendizajes que hagan. Aunque ellos ya saben que jamás estarán al nivel de los que están en el top 10, igual que los otros saben que están, pues bueno, pues muy por encima de los que van aprobando, pues justillo, pero que aprueban. Y todos pueden seguir progresando. ¿Y qué es este cómo? Ahora ha llegado el momento. ¿Qué es este cómo? Pues este cómo lo voy a resumir. A resumir no, voy a estar como 15 o 20 minutos, pero lo voy a sintetizar. Es un resumen largo, ¿vale? Lo voy a sintetizar en 3 puntos. El primero, las emociones. Las emociones. Las emociones son cruciales, y ya lo sabéis, no digo nada que no sepáis, estamos todos dentro de este mismo mundo, ¿no? Pero son cruciales para aprender. No es que no se pueda aprender sin emociones. Se puede aprender sin emociones. Simplemente clavando los codos y repitiendo millones de veces una cosa, al final, aunque sea por aburrimiento, por hastío, pues la recordamos. Lo que aportan las emociones es el elemento diferencial de que aquello que se aprenda después lo vayamos a usar con eficiencia y querramos continuar progresando en esos conocimientos. Sin emociones el conocimiento queda como una caja cerrada que está ahí, pero que ya no vamos a poder ampliar. Y es más, el día que necesitemos esa caja para poner otra cosa, la vaciaremos y lo tiraremos. Es una pérdida de tiempo pasarte horas estudiando algo para que después, unos días más tarde, semanas o años, simplemente lo vacíes porque ya crees que no te va a servir para nada, ¿vale? Las emociones son patrones de conducta, de reacción preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la podemos racionalizar y reconducir, pero después. Cuando se generan es automático. Son patrones de respuesta que se desencadenan cuando hay una situación que requiere una respuesta inmediata. Cualquier respuesta reflexiva es mucho más lenta que una respuesta emocional. Las respuestas reflexivas surgen de las zonas delanteras del cerebro, lo que se llama la corteza prefrontal, ¿vale? Las emociones surgen de una zona muy profunda del cerebro, muy primitiva desde el punto de vista evolutivo, que se llaman las amígdalas. Forman parte del sistema límbico, que es donde hay también pues, el hipocampo, que gestiona la memoria, y otras zonas, que ahora enseguida también las voy a citar. Las emociones son cruciales para sobrevivir. Sin emociones nadie sobreviviría, porque no tendríamos este mecanismo de respuesta rápida. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción muy importante, muy importante. Yo antes hablaba de responder a las novedades con miedo y parecía que no deberíamos tener jamás miedo. No, a ver, el miedo es muy importante. Ante una amenaza, el miedo es lo que nos lleva a huir o a escondernos. Y si no huimos, según qué amenazas, pueden ser realmente muy peligrosas, ¿vale? El miedo, ante una amenaza, las amígdalas se conectan en modo miedo y eso provoca una descarga de adrenalina por todo nuestro cuerpo que tensa la musculatura para que nos pongamos a correr y podamos huir. Y cuando ya estamos huyendo, o al menos cuando tenemos toda la musculatura tensa, entonces nos damos cuenta y podemos racionalizar, tengo miedo, estoy huyendo porque he visto no sé qué.
y lo podemos reconducir de, uy, no, me he asustado y no hacía falta, o al revés, es un peligro de verdad, mejor que corra todavía más rápido, por si acaso, ¿vale? Las emociones son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si tiene emociones, es que eso es muy, muy importante. Es que me puede ir la vida en ello. Así que mejor que lo almaceno bien para después usarlo con eficiencia para el futuro. Fijaros que estoy cogiendo datos de todo lo que he dicho, ¿vale? Responder con eficiencia al futuro es anticiparse. Anticiparse a partir de lo que aprendo ahora, de mi entorno inmediato, de eso que me ha asustado, de eso que me ha despertado la curiosidad, de lo que sea. El entorno de aprendizaje para anticiparme de forma eficiente. Las emociones están en el centro de este proceso. No todas las emociones por eso son equivalentes. El miedo es una emoción, sí. ¿Se puede aprender con miedo? A ver, con pánico no. El pánico es bloqueante. Pero ese miedo sutil, ese temor de voy a suspender, me van a echar, mis padres me reñirán, el profesor se enfadará, los compañeros se reirán, o el simple miedo al fracaso, que no tiene por qué ser tal, pero es igual. Hay muchas personas que a veces, todos hemos tenido una vez u otra en nuestra vida, un miedo y no nos va a salir bien. Bueno, pues si no sale bien, ¿qué pasa? Ya lo haremos otra vez mejor, ¿vale? Pero tenemos muchas veces de instinto también, ¿eh? Este temor. Bien, aprender a través de este temor, ¿se puede aprender? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro asocia esos aprendizajes a la sensación incómoda que produce el miedo. Y cuando después haga falta usarlos, no los querremos usar voluntariamente, porque el simple hecho de activarlos, junto con ellos se activarán las sensaciones incómodas asociadas al temor o asociadas al miedo. Así que serán aprendizajes que estarán ahí, pero que no vamos a querer usar, que solo usaremos cuando haya una situación realmente de amenaza a nuestro alrededor, pero que no vamos a usar para transformarnos de forma proactiva cuando tengamos alguna novedad, algún reto delante, que estemos buscando una solución posible. No los vamos a usar porque los asociaremos a esa sensación de amenaza, de temor, de miedo. ¿Cuáles son las emociones? Este cómo, que sí nos permite formar personas que quieran seguir creciendo en el futuro. La primera es la alegría. La alegría es una emoción básica que se transmite a través de una cara relajada. No significa reír. A ver, cuando la dibujamos en un cómic, en un libro, dibujamos una boca sonriente siempre. No hace falta. Es una cara relajada. Los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados. La alegría es una emoción que transmite confianza. Si yo pusiese varias fotos de personas, una alegre, una triste y una muy enfadada, y os preguntase, ¿a quién preferiríais como vuestro amigo? ¿Un compañero para hacer un trabajo, el que sea? ¿Una persona que se va a sentar a vuestro lado en el avión mientras viajáis no sé dónde, que no conocéis de nada y que no vais a conocer de nada, pero que va a estarse ahí un buen rato, unas cuantas horitas a vuestro lado? ¿A quién elegiríamos? Siempre elegimos al que muestra la cara de alegría. Jamás el que muestra la cara de estar enfadado, porque nos transmite confianza. Y aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso nos la van a jugar después. ¿Vale? Esta alegría debería ser básica en la transmisión entre profesores y alumnos, de hecho en la sociedad, entre cualquier zona de la sociedad, entre padres e hijos, entre vecinos, es igual. Debería ser la emoción básica, bueno, para estar confiados unos con otros. Lo que sucede con la alegría es que es una emoción poco intensa. Es una emoción que sí genera endorfinas, ese neurotransmisor que decía de hoy qué bien que estoy, me relajo, pero no es demasiado proactiva. Nos predispone, y es clave, nos predispone. Pero hace falta
hace falta algún tipo de emoción que sea mucho más activa, la de la dopamina de esa euforia, de esa capacidad de hacer muchísimas cosas. Y esa emoción es la sorpresa o la curiosidad. La curiosidad genera sorpresa, la sorpresa genera curiosidad, da igual. La sorpresa que se produce ante una situación, bueno, que no esperábamos, que nos ha, bueno, iba a decir que nos ha sorprendido, lo cual es un poco absurdo definir la sorpresa como algo que nos sorprende, porque es poner la misma palabra en lo que se define y en lo definido, eso los lingüistas y filósofos se me echarían encima. Es esa sensación cuando hay pues, un cambio de ritmo, cuando descubrimos algo, cuando tenemos un reto delante y estamos pensando cómo podemos superarlo y se nos ocurren ideas nuevas que a veces, bueno, pues nos sorprenden, nos sentimos curiosidad por ellas. ¿Qué gracia tiene la sorpresa? Se generan las amígdalas, como cualquier otra emoción, pero en vez de provocar una descarga de adrenalina como el miedo para activar nuestra musculatura, la sorpresa activa una zona muy cercana a las amígdalas que se llama el tálamo, que es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención. La curiosidad activa la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora. Pero hay más. Resulta que el tálamo, junto con otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender en el tiempo. Así que curiosidad, sorpresa, activan atención para ahora y motivación para querer seguir haciendo cosas. La motivación además tiene muchísima gracia, porque a nivel del cerebro implica siempre un aporte extra de energía en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come el cerebro para tener energía. Por eso, cuando estamos motivados, podemos estar más rato trabajando sin cansarnos, porque hay más combustible, simplemente. Por eso, cuando estamos motivados, todo aquello que aprendemos, lo aprendemos con mucha más eficiencia, porque hay más combustible y todo el cerebro funciona con mucha más eficiencia. Y todavía queda otro aspecto, y es que resulta que la motivación es crucial para sobrevivir. Somos una especie que sobrevive porque somos unos motivados, porque nos gusta descubrir cosas nuevas. Si no tuviésemos motivación biológica instintiva, nuestros antepasados jamás hubiesen salido de África. Jamás. ¿Para qué cruzar un desierto si ya vivo bien o razonablemente bien? O me peleo con el vecino para quitarle su río, da igual. Pero ¿para qué tengo yo que arriesgarme a cruzar? ¿Vale? ¿Qué sucede con todo aquello que es crucial para sobrevivir? Que el cerebro lo recompensa con sensaciones de placer. Pues bien, la motivación activa otra zona del cerebro que se llama el estriado, que es la que genera las sensaciones de placer. Por eso aprender genera placer. Por eso cuando estamos motivados y hacemos cualquier cosa, aunque no nos salga demasiado bien, nos sentimos mucho más recompensados que no cuando hacemos una cosa por obligación, por muy bien que nos salga al final. Es esa recompensa intrínseca que viene de la motivación que hemos sentido mientras estábamos haciendo eso. Y eso cierra un círculo, es un círculo importantísimo para este cómo. Transmitir conocimientos de esta forma y da igual si muchos o pocos. A ver, cuantos más mejor, vale. Pero nunca sacrificar, para mí al menos, nunca sacrificar los conocimientos de vamos a dar muchos, pues no puedo usar esta estrategia, voy a usar otra. Pues demos menos, pero démoslos de esta forma. Porque los que no podamos dar, como les estamos transmitiendo las ganas de continuar creciendo, ya los adquirirán cuando les haga falta y lo harán con mucha facilidad, porque tendrán en marcha este mecanismo de la motivación. Dos aspectos, me decía que hay tres, este era el más largo. Dos aspectos más.
A veces hay personas que dicen, que me han dicho dando alguna charla de estas, es bueno, y si realmente lo reconvertimos todo de esta forma, ya no hará falta que los alumnos se esfuercen. Hay personas que están muy obsesionadas con el esfuerzo. Yo también, un poco, pero ya no hará falta que se esfuercen. Pues claro que hace falta. Hará falta como siempre ha hecho falta y como siempre hará falta. Sin esfuerzo, la motivación decae. Porque precisamente se ha visto que cuando un alumno, una persona a cualquier edad, pero hablando de los alumnos, cuando un alumno se esfuerza para hacer algo y se ve recompensado al final, recompensado es que tiene la sensación de que eso le ha servido para algo, se produce una descarga de dopamina, de ese placer que genera motivación y optimismo. No lo he dicho antes, pero la motivación y el optimismo van unidos dentro del cerebro. Por eso una persona motivada siempre ve el vaso medio lleno. Y una persona desmotivada suele verlo medio vacío, aunque esté igual de lleno. Motivación y optimismo van de la mano porque usan las mismas vías neuronales y los mismos neurotransmisores. Así que el esfuerzo es tan necesario como siempre. Hay que hacer que los alumnos se esfuercen, pero tenemos que tener muy bien calculado que ese esfuerzo se vea recompensado. Un esfuerzo que no consigan la meta que les hemos marcado, lo único que hará es desmotivarles porque se habrán cansado y no conseguirán la descarga de dopamina que genera placer. Y ahí viene la gracia de ajustar los niveles de aprendizaje al nivel de cada alumno. Eso que decía antes, hay unos más aventajados y otros menos. Bueno, pues a los más aventajados pidámosles más, porque si no se nos van a aburrir, y a los menos aventajados pidámosles menos, pero que se esfuercen, porque si no se esfuerzan, no conseguirán la descarga de dopamina, que es lo que les estimulará a seguir creciendo hasta donde puedan. Pero cuanto más mejor. Si no se esfuerzan, la descarga de dopamina no se va a producir y por lo tanto se van a quedar donde están, porque ¿para qué cansarme si después no noto ningún placer? No lo racionalizamos generalmente, pero funciona así nuestro cerebro. ¿Para qué esforzarme si después no noto ningún placer en ello? Y finalmente, el último aspecto de este cómo, y el estrés. ¿Qué pinta en todo esto? Posiblemente es alguna pregunta que ya teníais pensada, ¿no? Pero ¿qué pinta el estrés en todo esto? ¿El estrés es bueno o es malo? Claro, se ha hablado muchísimo del estrés. Y se suele decir, no, el estrés es malo, el estrés bloquea la capacidad de aprendizaje. Y eso es cierto cuando hablamos del estrés crónico. El estrés crónico es el que es perjudicial para el aprendizaje. Estrés crónico que puede venir, por ejemplo, de una sobreestimulación. A los alumnos hay que estimularles para que tengan ganas de continuar, para que se esfuercen. Pero si nos pasamos de nivel y llegamos a la sobreestimulación, muy fácilmente caerán en estrés crónico. Por un motivo, ¿cómo vive el cerebro la sobreestimulación? Sobreestimulación es, me dan mucho y no lo puedo asimilar. Y eso es un peligro, es una amenaza. No lo puedo asimilar. ¿Qué me sucederá en el futuro? No voy a poder anticipar bien el futuro porque no estoy asimilando todo lo que me están dando. El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo y del cerebro ante una situación de amenaza que nos capacita para huir o luchar y defendernos. Así que si me dan mucho y no lo asimilo, eso es una amenaza. La amenaza se gestiona con estrés. Si la sobreestimulación se mantiene en el tiempo, el estrés se cronifica. Y este estrés lo que hace es disminuir, incluso disminuye la percepción visual. Hay una manera para saber si estamos estresados, no sé si la conocéis. Es ponernos las manos a los lados. Bueno, yo no me las veo por la pantalla, ¿no? Pero nos ponemos las manos a los lados, más o menos a las sienes. Si me las veo mirando de frente, es que no estoy estresado. Cuando estamos estresados,
tenemos una vista muy amplia. Cuando nos estresamos, el mismo cerebro estrecha nuestro campo de visión para que nos focalicemos en aquello que genera la amenaza por si acaso. Si un día nos ponemos las manos aquí y no nos las vemos, es que estamos demasiado estresados. A lo mejor hace falta estarlo ese día, pero si no, bueno, es una manera de poderlo ver. El estrés reduce el campo de visión, por lo que dificulta los aprendizajes. Ya no serán aprendizajes amplios, serán aprendizajes muy puntuales. Y los más eficientes, como decía antes, son los más amplios. Así que el estrés crónico hay que evitarlo. El estrés puntual, y ahora aquí viene la gracia del estrés. El estrés puntual, bien dosificado y bien administrado, puede servir de estímulo para iniciar un aprendizaje, pero muy bien dosificado y muy bien puesto. Se ha visto que un puntito de estrés al empezar una sesión de aprendizaje nos activa para aprender, pero eso tiene que ser puntual. Es eso que, a ver, instintivamente, muchos lo hemos hecho. Yo estuve unos años trabajando en una escuela con niños de 11 a 14 años. Yo era el tutor de los de 13 años, que tenían fama de ser los más rebeldes. Me lo pasé muy bien con ellos. Y una estrategia, a ver, que usamos todos es entrar en clase y venga chicos, damos una palmada y todos, no sé si lo habéis oído vosotros, pero y todos se fijan. Claro, si yo entonces sigo, tú siéntate, tú ven, tú cállate, tú no sé qué, ya me estoy pasando. Pero este ruido, cuando estaban todos distraídos hablando de sus cosas, genera un punto de estrés que fija su atención en aquello que yo voy a querer transmitirles. Y lo mismo, un punto de estrés al terminar la sesión de aprendizaje. Cuando les soltamos una pregunta para la que no tienen una respuesta todavía. Bueno, pues eso, pensadlo. Ahora tengo que pensar. Eso ayuda a consolidar los aprendizajes previos. Ahora, fuera de estos dos momentos, hay unos trabajos muy bonitos, fuera de estos dos momentos, el estrés puntual también es perjudicial. Por ejemplo, una dosis de estrés puntual 2 semanas después de un aprendizaje hace que disminuya la calidad de ese aprendizaje. Y ahí tenemos un problema con los exámenes, al menos aquí donde estoy yo. Damos unos conocimientos y unas semanas más tarde hacemos un examen, prueba, control, lo que sea. Es un momento de estrés, se están jugando una nota. Nos demuestran lo que saben. Pues bien, se ha visto que al terminar, la eficiencia de esos conocimientos, la calidad, ha disminuido. Seguramente habría que buscar otras alternativas que no fuesen tan estresantes para conseguir ver qué nivel han alcanzado, porque de alguna forma, por supuesto, hay que ver qué nivel han ido alcanzando. Pero esto también forma parte de este cómo. Cómo lo transmitimos. Si transmitimos conocimiento con emociones de temor, sin esfuerzo o con demasiado estrés, o sin ningún estrés, este cómo no estará favoreciendo personas que en el futuro quieran continuar, seguir aprendiendo, quieran continuarse transformándose, quieran, bueno, en el fondo, ser los dueños de sus propias vidas. Es que estamos hablando de algo tan sencillo, tal vez es un poco filosófico dicho así, ¿no? Pero es algo tan sencillo como me dejo llevar por la corriente o yo estoy al mando de mi propia vida. Y para estar al mando hay que tomar riesgos, hay que esforzarse y hay que tener la voluntad para potenciar, para trabajar, para aprender todo aquello que haga falta para poder seguir en el camino que nos hayamos marcado, sea el que sea. Y eso es todo lo que os quería contar en esta hora y 10 minutos que he estado. No sé si tenéis preguntas. David, Ana buenísimo. María. Sí, hay varias preguntas. Si quieres, te las comparto. Sí, a ver, ¿están en el chat? Sí, las pasamos a la sección de preguntas y respuestas y también están en el Vale, chat.
Vale, sí, pues yo estoy aquí en preguntas y respuestas. Perfecto, hay varias. Digamos que empecemos con la última, por lo que es el tema que acabas de tocar. Y preguntan cómo sabes, cómo regulas el estrés que transmites. Y yo también pongo ahí, bueno, es tremenda responsabilidad como docente cuando tienes un grupo heterogéneo, poder medir cómo lo defines. Uy, empezamos por la pregunta difícil. Espero que las otras no sean tan difíciles como esta. A ver, es muy difícil regular el estrés que transmitimos. Primero porque implica estar pendientes de nuestro propio estado y estar pendientes del estado de nuestros alumnos. ¿Qué transmitimos, pero qué reciben ellos? ¿Cómo lo regulamos? Pues es comunicar con una cierta energía, un cierto dinamismo, pero sin pasarnos de la raya. Y eso se ve observando muy bien la cara de nuestros alumnos, sobre todo sus ojos. A través de los ojos nosotros podemos conocer el estado emocional de las demás personas. Por eso es tan incómodo hablar con alguien a quien no ves la cara. Por eso me resulta ahora que nos hemos hecho todos unos expertos en las videoconferencias, me resulta muy incómodo hacer una videoconferencia pasando imágenes, porque entonces no veo la cara de nadie. Y no sé la gente qué cara está poniendo, yo quiero ver su cara. A través de los ojos, aunque sea en la distancia, vemos si están alegres, si se están agobiando, si se están enfadando, si... Claro, si nosotros nos fijamos en los ojos de nuestros alumnos, vamos pasando la mirada por sus caras, podemos ver si se están aburriendo, si se están saturando. Si se aburren, los ojos se les cierran. Lo sabéis tan bien como yo. Si se saturan, se tensa la musculatura de al lado de los ojos. Es una respuesta de estrés, tensión muscular. Ya, qué agobio, no entiendo nada, es un riesgo, una amenaza, me estreso. Claro, es ir jugando. Lo difícil, esto puede ser más o menos difícil, pero con práctica yo creo que quien tenga un mínimo de empatía y todos la tenemos, puede verlo. Lo difícil es cómo gestionar un aula con 25 alumnos o los que sean, en los que hay algunos que se aburren con mucha facilidad y otros que se estresan con mucha facilidad. Y es que les doy para que unos no se aburran demasiado y los demás no se me estresen demasiado. Claro, aquí juega un papel muy importante una de las muchas estrategias pedagógicas que hay, que es la del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, que tampoco no debemos usarlo siempre y para todo. No hay ninguna estrategia que siempre usada sea eficiente. Hay que ir cambiando, si no la sorpresa se termina pronto para los alumnos, ¿no? Pero ese trabajo colaborativo, que no es todos haciendo lo mismo. El trabajo colaborativo, tal como lo interpreta el cerebro por su actividad, es un grupo de personas, tenemos un objetivo común, pero cada uno aporta una cosa diferente a ese objetivo común, solapada con las de los demás, para que al final no falte nada. Visto de esta forma, el trabajo colaborativo no excluye el individual. Hay veces en que he oído maestros, profesores, discutir, ¿esto lo hacemos colaborativamente o individualmente? El trabajo colaborativo bien hecho incluye, y me gusta decir que magnifica el trabajo individual porque lo dota de su máximo significado. Tenemos un objetivo común, pero cada uno prepara una parte y cada uno es responsable de su parte. Y eso es individual, que puede contar con el maestro, con los compañeros, pero lo importante es la responsabilidad de cuento con lo que me haga falta, pero soy yo quien lo gestiona. Cuando después lo ponemos todo en común, es cuando conseguimos el conocimiento completo. Eso permite, por un lado, la socialización de los conocimientos y eso activa muchas zonas del cerebro, por lo que se consiguen aprendizajes más eficientes, no más cantidad de conocimientos, sino conocimientos más eficientes, más útiles a largo término, y permite al formador adecuarse al nivel de cada alumno.
Aquel que es brillante, le doy una tarea más difícil para que no se me aburra. Aquel Por que le favor. cuesta un poquito más, le doy una tarea más sencilla, que igualmente para él sea un reto, pero que yo sepa que va a salirse airoso de ese reto. De forma que todos seguirán creciendo. Nadie tendrá que agobiarse demasiado porque cada uno tendrá un reto diferente, pero todos podrán seguir creciendo a partir de sus retos. Es una de las formas que hay, no la única, por supuesto, pero yo creo que, a ver, yo la uso incluso con mis alumnos, estos que decía antes de análisis genético, tienen 20 años, están haciendo segundo de la carrera de biotecnología, tienen 20 años y yo lo uso, intento mezclarlos para que resuelvan problemas y digo, no, es que hasta que quien más le cueste, sea quien sea, no lo entienda, el que lo ha entendido a la primera no puede darse por satisfecho. Y el placer que nota el alumno que explica a sus compañeros cuando ve que lo entienden es impresionante. Todavía crece más. Y aquel que no lo entendía ha conseguido el placer de, lo he entendido, voy a salir airoso de esta asignatura. Tiene fama de ser de las más difíciles de la carrera esta. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Laura Rojas que dice, ¿y como mamá qué hago cuando un profesor es tan apático que tu hijo termina en modo cumplimiento y no me interesa esto? ¿Qué le dirías a esas mamás que vemos a los hijos alejados? Bueno, primero que el profesor va a cambiar, que no se fijen mucho en él, sino si es apático. Y después, a ver, pensemos una cosa, y es que la educación no se restringe al centro educativo. Tiene una parte importante de la educación, por supuesto, pero la educación es amplia. La educación se produce 24 horas al día. Se produce en la calle, se produce en casa, en la familia. En el centro educativo están unas horas, el resto están fuera. Así que si vemos que no se motivan lo suficiente dentro, bueno, si eso pasa mucho tiempo, busquemos una solución hablando con ese centro, ¿vale? O con ese profesor, por supuesto. Pero también podemos hacer mucho desde fuera y es dándoles nosotros motivos de motivos de motivación. No voy a ser una redundancia, ¿no? Sino dándoles instrumentos, proponiéndoles retos que les sean motivadores, conectados con lo que están haciendo dentro del centro educativo para que no lo vivan como dos mundos. De hecho, uno de los problemas que hay en los centros educativos es que, por seguridad, están encerrados entre paredes. Claro, es por seguridad, ya lo sabemos, en todas partes es así. Pero todo eso da la sensación de que la educación no tiene nada que ver con la sociedad, cuando la educación es la sociedad. Educamos en la tribu, como se dice algunas veces. Lo ideal sería una sociedad donde no hiciesen falta paredes alrededor de un centro educativo, donde los alumnos saliesen fuera tantas veces como hiciese falta. Ahí sí que si un alumno no se motiva con su profesor, lo encontraría la motivación pues, fuera de esos muros porque no habría una separación. Si no, desde casa es buscar elementos que les motiven relacionados con el centro educativo para que no hagan esta partición. La escuela es un rollo, en casa me lo paso bien. No. En todas partes me lo paso bien. Mejor en un sitio que otro. Bueno, vale, sí. ¿Y qué? Pero me lo paso bien en todas partes. Si me permites, añadiría a tu respuesta que pues es importante que todos los estudiantes, no importa la edad, también sepan que su cerebro tiene una forma de funcionar, qué es la motivación y que no dependo, mi aprendizaje no depende del otro, mi alegría no depende del otro y tener esa conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí. puede ser que este profesor no me motiva, pero ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Cómo? Y conversarlo en casa. Genial, el aprendizaje no es solo el colegio y creo que ahorita sí que nos hemos dado cuenta con esta situación de tener a los chicos en casa y darse cuenta que, wow, lo que implica la educación. A Tenemos ver, otro, dale, yo, perdona.
Yo me he encontrado con varios amigos, con hijos más pequeños que los que yo tengo, que me decían lo que me estaba perdiendo sin saberlo. Es brutal. Es una frase para Wow, enmarcarla. me encanta, total, Sí. total. Estamos de verdad conociendo, bueno, increíble, es un descubrir. Tenemos otra pregunta aquí y se refiere mucho a lo que dijiste al comienzo, que la educación tiene una carga ideológica. Y si todas las escuelas lo tienen, y en cierta medida hay algunas escuelas que tratan casi que de aleccionar a sus estudiantes, quizá dice, esta pregunta la hace Carmen Arrufat. Eh, Quizás, aunque no sea posible del todo, las escuelas deberían intentar ser un poco más neutras ideológicamente hablando. ¿Cómo respetar esa diversidad ideológica? ¿Qué dirías tú? Una cosa es la diversidad ideológica de las familias y de los propios alumnos, y otra, que es la que yo me refería, es la ideología dentro de la educación. A ver, si yo estoy limitando, por ejemplo, la capacidad crítica y reflexiva, eso tiene una ideología clara. Si yo lo que estoy haciendo es potenciando la capacidad de autoconocimiento de los alumnos, la capacidad de reflexión, la metacognición, la autoconsciencia, la capacidad, que no he hablado durante la charla, pero la capacidad de control de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son clave para definir el futuro de cada persona. Las funciones ejecutivas incluyen la capacidad de planificar futuros, en plural, alternativos. Hay personas que ante una situación, un problema, lo que sea, ven un solo futuro, un solo camino y van hacia ahí, aunque sepan que no van a terminar bien, porque no son capaces de abrir, de flexibilizar su mente. Se llama flexibilidad cognitiva, de ver que hay alternativas. Pues futuros, planificar futuros, reflexionar sobre esos futuros, pros y contras. Eso necesita lo que se llama la memoria de trabajo. Es poder tener elementos de estos planes para valorarlos, para contrastarlos, para ver, para prever qué puede suceder. Decidir basándonos en las reflexiones que hemos hecho. Y después adecuar nuestro comportamiento para poder alcanzar ese futuro que nos hemos marcado. A veces adecuarlo es, pues me estoy un mes sin salir con los amigos porque quiero superar no sé qué prueba y necesito pues darle mucho al estudio. Y otros que dirán, pues yo me voy con los amigos, ¿vale? Claro, un centro educativo que promueva este tipo de educación, esto también es una ideología. Pasa que es más neutra. Y aquí está la gracia. Es una ideología porque estamos haciendo personas más librepensadoras, más capacidades de pensar con libertad. Y es más neutra porque como pueden pensar con más libertad, tendrán muchas más opciones de definir después su futuro. Si yo les condiciono mucho de buen inicio, también es ideología, pero les estoy restringiendo las opciones de futuro, por lo que será una educación mucho más adoctrinante, por llamarlo de alguna manera. La más neutra, sí, que sigue siendo ideológica, porque la neutralidad también es ideológica, la más neutra es la que nos permite potenciar funciones ejecutivas, metacognición, autoconocimiento, capacidad de reflexión. Total. Bueno, Yo, y aquí como la mayoría de educadores hacen parte de los colegios con el modelo BES, pues esa es la ideología del modelo BES, ¿no? Educar para la libertad, pero es igual hay una ideología detrás, totalmente. Y yo creo que como educadores, porque sí es cierto que hay ciertos centros que tratan de aleccionar y a veces es inconsciente, a veces es inconsciente y a veces es muy consciente. Pero creo que éticamente tenemos la responsabilidad de abrir la conversación. Si nosotros notamos algo, pues creo que éticamente tenemos esa responsabilidad. Por aquí hay otras preguntas. Dice también Carmen que hay alumnos que parecen impermeables a la motivación. ¿Todos los alumnos son susceptibles a ser motivados? ¿Y cómo llego a esos alumnos con los que no congenio bien? Mira, primero, la motivación también tiene un fondo genético y hay personas con más predisposición a motivarse que otras. Hay personas que siempre
llevamos, me incluyo, una mochila cargada de motivación y pase lo que pase, siempre tenemos ganas de hacer cosas. Y hay personas que les cuesta genéticamente mucho más motivarse. Las diferencias de que hablaba. Pero muchas veces, aparte de esto, que está ahí, aparte de eso, muchas veces las limitaciones a la motivación vienen ya de los primeros años de vida. Los primeros 3 años de vida, quien dice 3, dice 4 o dice 2,5, es igual, ¿eh? Por ahí. Son cruciales, pero es que absolutamente cruciales para la percepción que va a tener una persona de sí misma y de su entorno en su futuro. Se ha visto, hay unos trabajos también de no hace mucho tiempo, ahora un par de años, que analizan las consecuencias de lo que se llama la parentalidad o la crianza positiva respecto a la negativa. La negativa se define como poca coherencia entre estímulos positivos y amonestaciones. Esas familias, hablo de niños y niñas de 2 años, ¿eh? El experimento se hizo con niñas y niñas de 2 años, ¿eh? Bueno, experimento. Correlación de datos. Por supuesto, no se experimentó con ellos, ¿no? Esas familias que un día hacen una cosa y todos son fiestas y alegrías, y al día siguiente por la misma cosa les riñen descomunalmente, ¿vale? Esta falta de coherencia es poca calidez parental, pocos achuchones, pocos besitos, por así decir, poco apoyo, incluso abandono, que no tiene por qué ser abandono de que se pasen 20 horas solos en casa, sino es un abandono más emocional. Déjame tranquilo, que tengo trabajo, ¿vale? La crianza o la parentalidad positiva es todo lo contrario, es un apoyo no sobreprotector, es un apoyo de búscate la vida, pero yo estoy contigo, por si acaso, ¿vale? Es una coherencia absoluta entre recompensas y amonestaciones. Es esta calidez parental del cuento al acostarte o los besitos cuando te levantas por la mañana o lo que sea. Es igual, cada familia se lo monta como le gusta más, ¿no? Pero se ha visto que los niños que a los 2 años más o menos tenían una relación con su familia de crianza negativa, cuando después son adolescentes y jóvenes, que es cuando se volvió a ver, se hizo la correlación, tienen mucha menos predisposición a la motivación, son mucho más pesimistas o no optimistas, tienen mucha más predisposición a desarrollar depresión, puede ser leve o puede ser severa. Es decir, toda una serie de actitudes que ya se empiezan a ver antes, ya se empiezan a ver a los 6, 7, 8 años. Entonces podemos verlas y la crianza positiva es justo lo contrario, ¿eh? Entonces podemos ver, pues eso, un niño o una niña con 8 años es que no sé qué hacer para motivarlo, no se motiva para nada. Y puede venir de una mala situación cuando tenía, pues 2 años, juntada a lo mejor con un fondo genético que tampoco se lo predisponía mucho, ¿no? Y eso muchas veces no lo sabemos, son nuestros alumnos, pero claro, por muchas entrevistas que tengamos con sus padres, esto no sale. Y es muy difícil de preguntarlo, ¿vale? Y lo podemos tener ahí y no nos damos cuenta. Y no podemos darnos cuenta muchas veces. Lo que es importante es que todo es reconducible. Todo es reconducible. Todo puede ser potenciado. Entonces, un alumno que vemos que le cuesta motivarse, para mí, más importante es ver qué le puede motivar y trabajar a partir de ahí, que no qué conocimientos le vamos a dar. Si no seguimos, claro, no sé si, cuando hablo de esto a veces con inspectores del sistema educativo aquí en Barcelona, me miran con mala cara, ¿no? Pero bueno, es medio broma, ¿eh? Al final terminan dándome bastante la razón, pero si no podemos seguir el currículum con estos alumnos, pues no lo sigamos. Es mucho más importante que encontremos el hilo que les va a motivar, aunque sea a través de algo que no tenga nada que ver con el sistema educativo,
Porque si despertamos su motivación, a partir de ahí podremos ir colándoles otras cosas. Si no despertamos su motivación, no vamos a conseguir casi nada de ellos, ¿vale? Y puede venir la motivación, no sé, del deporte, de la exploración del espacio, de las artes plásticas, no sé. Es cuestión de ir probando con ellos, experimentando, a ver qué es. Es fijándonos mucho en aquella cosa que decimos que les despierta un poquito su interés. No sé, todos tenemos alguna experiencia sobre eso. Yo si queréis os cuento una de cuando estaba dando clases, pues eso, era en esa época, era sexto, séptimo y octavo de educación general básica en Barcelona. Mientras hice mi tesis doctoral, como no tenía buenas notas, no me dieron beca, así que trabajaba en un colegio para ganarme la vida. Pues había un alumno que el profesor del año anterior me decía, uy, este alumno no va a terminar o a duras penas porque es que no hay nada que le motive. Y ciertamente no había nada que le motivase. Era mi primer año, mi primer mes dentro de ese centro educativo, y cuando planeé el examen, un examen más o menos clásico todavía, porque no había hecho yo ningún proceso de cambio en mí mismo, ¿no? Se me ocurrió poner lo que llamé la pregunta del 11. Es decir, había 10 preguntas para sacar hasta un 10, la nota máxima, la pregunta del 11, que era una pregunta absolutamente creativa. A través de lo que he explicado, inventaros alguna cosa. Inventaros alguna cosa tan simple como eso. Bueno, pues este alumno hizo un invento tan raro, pero tan original, que se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no sales y se lo explicas a todos tus compañeros y lo dibujas en la pizarra y tal? Cambió radicalmente. No solo terminó perfectamente los estudios, sigue escribiéndome correos electrónicos, buscó mi correo hace algunos años, cambió radicalmente. ¿Por qué? Yo no lo hice aposta, no es que sea un mérito mío, simplemente salió bien y ya está. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? ¿Un reconocimiento externo de sus compañeros? ¿Que necesitaba un profesor que le mirase con confianza para conseguir motivarle? Bueno, a veces donde menos lo esperamos es donde está la punta de la motivación, donde podemos tirar de ellos. Bueno, por Bueno, efectos de tiempo ya alguna gente se está despidiendo y diciendo que tienen que irse, pero queda una sola pregunta y no quiero dejarla sin por lo menos tocarla. Es una pregunta compleja porque dice, bueno, y si el estrés crónico no ayuda, ¿cómo hacemos para manejarlo? ¿Cómo lograr calmar el estrés por el que pasan los niños para poder lograr aprendizajes significativos? Lo ideal sería buscar la fuente de ese estrés. Muchas veces el estrés no lo generamos nosotros, viene de fuera, viene de la familia, viene de la sociedad, ¿vale? Buscar esa fuente de estrés y si puede ser, reconducirlo, a ver cómo podemos hacerlo para que lo viva de otra forma. Si es muy exagerado, buscar ayuda de otro profesional que sepa más que nosotros sobre ese campo, ¿vale? Fuera de esto, que ya es lo lógico, hay maneras para disminuir el estrés. Una es a través del deporte. De hecho, si vemos que una clase, por el motivo que sea, por el ambiente donde vienen esos niños o niñas o de lo que sea, vienen con mucho estrés, hagamos deporte para empezar por la mañana. El deporte, más de 20 minutos de deporte, menos nos sirve. Hay una reacción metabólica, o si queréis un día os la cuento, pero más de 20 minutos de deporte se generan unas enzimas que degradan el cortisol, que es la hormona del estrés. Así que una manera sería empezar a hacer deporte. No sé si habéis visto, hay una película antigua que el protagonista, ahora no me acuerdo del título de la película, el protagonista es Sidney Poitier. Si alguien se acuerda que lo diga.
bueno, es un maestro que está en un suburbio, en un instituto en un suburbio de Londres, con un muy mal ambiente, y consigue que los alumnos se impliquen un poquito en los aprendizajes, saliendo a correr por por la orilla del río cada mañana Sí, mientras van repasando la lección y no sé qué. ¿Carros de fuego? ¿No es eso? No, 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 No. no, 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 no. no, no. Es una película mucho más antigua. Sí, 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 es de Sí, blanco y porque ella negro y murió todo. hace varios años. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, si me acuerdo ya os mandaré el nombre, ya lo buscaré para que lo paséis. En ese momento, pues bueno, parecía una cosa ilusoria. Ay, qué bonito, ¿no? El profesor que les enseña. Bueno, pues toda la razón neurocientífica detrás. El deporte destruye cortisol y por lo tanto rebaja estrés. También lo hace técnicas de meditación, yoga, tai chi, mindfulness, cualquiera de estas técnicas también consigue el mismo efecto. Claro, si están muy movidos, decirles ahora nos vamos a relajar a veces es difícil. Por tanto, empecemos por el deporte. Son pequeñas estrategias que si nos dedicamos, pues eso, media hora, vamos a hacer deporte para rebajar estrés y después 15 minutos más para que se centren, ¿vale? Decimos, hemos perdido 45 minutos o hemos ganado todo el resto de la mañana. Claro. Claro. Es lo que nos tenemos que plantear. David, El pues baile, bailar también ayuda mucho a también. disminuir estrés. Bailar salsa. David, qué generosidad la tuya estar aquí. Realmente te quiero agradecer en nombre de todos los presentes y del equipo. Este webinar está grabado, o sea que además mucha gente lo va a ver que nos ha escrito, no puedo ir en este horario, pero muy generoso estar aquí compartiendo todos tus saberes, aparte con una charla tan amena y tan agradable que quiere uno como que seguir conversando contigo. Un placer haber estado aquí. Es Muchas un gracias, placer. David, de No sé si alguien verdad. quiere abrir algún micrófono para decir algo, Gilberto. No, yo quería simplemente agradecer. Yo creo que no sé cómo le pasará al resto de las personas, pero se nos ha pasado el tiempo, como dicen, volando. La motivación intrínseca de los aprendizajes que nos has ido compartiendo, creo que es lo que nos tiene tan enganchados y con muchísimas ganas de seguir, pero en aras del respeto a tu tiempo y el respeto al tiempo de los demás, pues nos toca parar. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o hablarle o... Me voy con muchas perlas de sabiduría. Si alguien quiere poner sus perlas de lo que fue quedando en el chat, genial. Para todos, mil gracias. Cuídense mucho, David, cuídate mucho. Disfruta Igualmente. tu moto y bueno, ya vuelves al trabajo. Debes estar increíble. Me imagino que van al trabajo emocionados. Muchísimo, con unas ganas. Bueno, pues que así sea para todos los demás. Y gracias por estar acá. Nos estamos viendo la semana entrante en las siguientes series. Y David, muchos éxitos. Gracias por todo. Gracias, David. Hasta la Gracias. Un próxima. abrazo, Gracias por todo, cuídense. Gracias, de verdad. Muchas gracias, David. Un abrazo. Chao, chao. Perfecto, ya voy a terminar la reunión. Muchas gracias a todos.